ya es el inicio de lo que sería em, la estructura hiperestática, ¿verdad? Y vamos a empezar con, primero con las tensiones nomás. La clase que viene vamos a ver cómo se calcula un desplazamiento en una hiperestática. Y para dar más o menos una introducción voy a usar la diapositiva que hizo el auxiliar Marcelo, porque está muy bien explicado, la verdad. Entonces, les recomiendo también que bajen las diapositivas de las otras secciones. Bueno, el método matricial, ¿verdad? Método matricial es el método que vamos a utilizar ahora. Y porque el método que utilizábamos en el primer parcial es el que denominamos método clásico, ¿verdad? En el cual nosotros, digamos, sacábamos los diagramas completos con las ecuaciones por medio del método de las secciones, ¿verdad? Y después hacíamos las integrales para calcular el trabajo virtual. El método matricial ya no es necesario por la simple razón de que, y en este material está mejor explicado, el método matricial se utiliza con estructuras que son rectas y de sección constante. Entonces se puede simplemente trabajar con los valores extremos de las tensiones y ya no necesitamos la ecuación completa de forma burda, ¿verdad? La explicación. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Tengo entendido que en la teoría ya vieron que para resolver una estructura hiperestática lo primero que hay que hacer es romper esa estructura y sacarle su isostática fundamental, ¿verdad? Haciendo que esa isostática fundamental evidentemente primeramente esté estáticamente determinada y sea geométricamente estable. Eso me imagino que lo habrán dicho también en la teoría. Porque si no es geométricamente estable, por más de que esté estáticamente determinada, la estructura colapsa, ¿verdad? Y no se puede calcular, digamos, para un estado infinito de cargas, ¿verdad? O un sistema general de cargas. Entonces, ¿qué implica esto? Que nosotros tenemos una estructura hiperestática, la rompemos, hacemos una isostática fundamental y trabajamos con esa en dos estados de carga, ¿verdad? Según la cantidad de grado de hiperestaticidad que tenga la hiperestática, tengo grados virtuales o hipótesis virtuales de carga que se corresponden con un grado de libertad que yo le voy otorgando a esa hiperestática, más evidentemente el estado ya real de cargas al cual está sometido la estructura, ¿verdad? Entonces, si yo llevo eso ya a un análisis general, por ejemplo, acá dice quinto paso, cálculo de tensiones en la hiperestática, ¿verdad? Cuando yo rompí cada grado de libertad, evidentemente, si yo, por ejemplo, tengo una viga bien potrada, tengo, para volverla a esa hiperestática, por ejemplo, tengo 3 grados de hiperestaticidad 3, ¿verdad? Entonces yo tengo que darle 3 grados de libertad, que sería pasar de una bien potrada a una vía apoyada, por ejemplo, ¿verdad? Con uno de segundo género y uno de primer género. ¿Eso qué implica? Que le di un grado de libertad de giro a la izquierda, a la derecha, y un grado de desplazamiento horizontal, ¿verdad? Para tener el de primer género. Cada uno de esos grados de libertad indica una incógnita hiperestática que se le llama X. X1, X2, X3, dependiendo de la cantidad de grado de hiperestaticidad que tenga la estructura original, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula la tensión final ya en la hiperestática? Primero que nada se debe obtener esas incógnitas hiperestáticas, que son las incógnitas para las cuales las ecuaciones de la estática no son suficientes. Calculada esa incógnita hiperestática se hace una sumatoria, y eso es lo que vemos acá donde dice quinto paso. Las tensiones producidas por las fuerzas incógnitas en la isostática fundamental se deben superponer con las producidas por las cargas conocidas, ¿verdad? Que sería Q sub 0 más V por X, ¿verdad? Y eso igual a Q, siendo Q la tensión de la hiperestática. Entonces, Q puede ser cualquier cosa, puede ser una normal, puede ser un momento flector, una cortante o lo que sea. Entonces, supongamos que yo quiero sacar el momento flector de una hiperestática. El momento flector de la hiperestática es el momento flector en ese mismo lugar de la isostática fundamental en el estado real de cargas, más el momento flector en ese mismo lugar en el estado virtual correspondiente, multiplicado ya por el valor de la incógnita hiperestática, ¿verdad? Que sería justamente esa ecuación que está acá.
donde Q corresponde a la tensión final de la hiperestática Q sub 0. Q sub 0 corresponde a la tensión real debido a las cargas originales. V corresponde a la tensión virtual debido a cada estado de carga virtual de las incógnitas. Y X corresponde a las incógnitas hiperestáticas calculadas, ¿verdad? Entonces, obtenía las X y teniendo ya cada uno de los esfuerzos en cada uno de esos estados virtuales, más esa misma tensión, pero en el estado real de cargas, siendo todo lo que está del lado derecho de esta igualdad de la isostática fundamental, equivale a la tensión final en la hiperestática. ¿Está bien? Y bueno, entonces lo que queda a ver es, bueno, yo tengo que pasar a esta o llegar a esta ecuación para obtener las tensiones dentro de la hiperestática. Pero para eso necesito sacar los valores X o las incógnitas hiperestáticas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Esto vamos a explicar después. ¿Cómo vamos a quitar las incógnitas hiperestáticas? Esta es la ecuación original de trabajo virtual para sacar las tensiones en la hiperestática. Ahora, cuando yo estoy trabajando sobre la isostática fundamental viene de la hiperestática original y se le otorgan grados de libertad que esa estructura realmente no tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo pasé de una bien potrada, ¿verdad?, a una simplemente apoyada, la simplemente apoyada viene de la bien potrada y esa simplemente apoyada no tiene realmente esa libertad de girar ni de desplazarse horizontalmente. ¿Se entiende? Entonces lo que se hace es un artificio en el cual dentro de esta ecuación la R se iguala a 0. ¿Por qué? Porque realmente por más de que la isostática fundamental tenga esos grados de libertad, esos grados de libertad tienen que ser igual a 0 porque la hiperestática está completamente restringida, ¿verdad? Entonces, haciendo ese valor igual a 0, se despeja y se recuerda también el hecho de que la tensión final de la hiperestática es Q sub 0 más VIX, ¿verdad? Esto se lleva acá y tenemos este término que está acá. A partir de ahí, nosotros podemos quitar esta X que está acá, que es lo que nos interesa, porque nosotros tenemos ya todos estos son de acuerdo a las tensiones virtuales en la isostática fundamental y estas son las tensiones reales en la isostática fundamental. Y estos son los asentamientos, ¿verdad? Entonces, pasado eso, nosotros después lo que tenemos que hacer es calcular lo que se llama la matriz de flexibilidad, que es la combinación del estado virtual entre sí y consigo mismo. También se calculan las tensiones producidas en la isostática fundamental debido al estado real de carga y la ecuación entonces queda de la siguiente manera. Esta ecuación que estaba acá, ¿verdad?, queda de esta manera. Y ahí directamente se quita mediante un despeje X, ¿verdad? Obviamente el despeje es matricial. Y con estas incógnitas X ya calculadas, esta X se puede llevar ya directamente a la ecuación original, ¿verdad?, que es esta, o que la que nos interesa para calcular las tensiones, que es esta, ¿verdad? Porque esto ya está conocido, solamente queda esto para sacar la hiperestática. Y sería simplemente eso en cuanto a lo que se refiere a la teoría. Ahora, ¿cómo se va a presentar los ejercicios en la práctica a diferencia de lo que van a ver en la teoría? En la teoría muy probablemente se les va a dar una hiperestática y van a tener ustedes que sacarle su isostática fundamental y calcular todo así como está. En la práctica nosotros ya le vamos a dar la isostática fundamental y los diagramas en la isostática fundamental, ¿verdad? Les voy a mostrar eso en un ejercicio y van a entender mejor. Pero ya se les va a dar eso. ¿Y por qué es importante eso? Porque en el método matricial solamente se cargan la normal derecha, el momento flector izquierdo y el momento flector derecho. Es decir, los valores extremos nomás se cargan. Y se cargan en matrices que están acá de la siguiente manera. El primer término de una matriz de tensiones en el método matricial es la normal derecha. El segundo es el momento izquierdo. Y el tercero es el momento derecho. Eso es independiente si es un estado real de cargas o si es un estado virtual,
¿verdad? Entonces, si este es el valor dentro del diagrama que yo tengo, de momento flector, eso va a ir en la segunda fila. Y el momento derecho va a ir en la tercera fila de esta matriz. Y este, por ejemplo, que sería la Q1, el valor de la normal derecha, ¿verdad? Porque en este caso es constante la normal, pero puede ser una distribución trapezoidal también, ¿verdad? Siendo acá, no sé, Q sub 1 y Q sub 1 prima, entonces Q sub 1 prima es el que hay que cargar, siempre la normal derecha. Entonces, si la barra es vertical, siempre se mira de abajo hacia arriba, ¿está bien? Y si la barra está horizontal, se mira de izquierda a derecha. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo? Porque es muy importante ver esto, ¿verdad? Porque si hay que cargar la normal derecha, el momento izquierdo y el momento derecho, hay que definir cuál es la izquierda y cuál es la derecha, ¿verdad? Para las horizontales, izquierda-derecha normal con la línea de visualización hacia abajo de la barra. Si la barra está vertical, se mira de abajo hacia arriba y la línea de visualización está hacia la derecha de la barra. ¿Está bien? Ahora, lo último que hay que cargar es las deformaciones iniciales por las cargas reales dentro de la isostática fundamental, que sería la Q sub 0 minúscula. Y para eso se utiliza esta tabla 10.1 que está, ¿sí? Perdón, pero si la barra era inclinada. Ah, no, y si es inclinada, siguiendo nomás la misma, vamos a parar un poco de PicPen. Un segundito. Esta es una barra inclinada que tiene pendiente positiva, ¿verdad? Pendiente positiva me refiero porque este ángulo es inferior a 90 grados, ¿está bien? Digamos con esta horizontal. Y ahí, esta sería la izquierda, esta sería la derecha. ¿Verdad? Si va así. Ahora, si la barra está así, esto tiene pendiente negativa porque este ángulo es mayor ya a 90 grados, ¿verdad? Y esta barra va izquierda, derecha. ¿Se entiende? Eso nomás. Vale, Sí, profesor, gracias. dale. Bueno, dicho eso, entonces pasamos ya a lo que sería el ejercicio de hoy y cómo se resuelve, ¿verdad? Entonces, voy a salir acá y voy a poner ya nuestro ejercicio de hoy. Bueno, entonces tengo esta estructura, ¿verdad? Lo que sí me olvidé, no puse acá y voy a complementar eso antes de subir en el aula virtual, es el cálculo del grado de hiperestaticidad. A mí me salió cuando calculé que esto tenía hiperestaticidad 2, ¿verdad? Pero el cálculo de eso voy a poner en el PowerPoint antes de subir en el aula virtual. Pero por el momento, digamos, créanme que tiene hiperestaticidad 2. ¿Eso qué implica? Que tengo que a esta estructura, así como está, agregarle 2 grados de libertad, ¿verdad? Entonces, pasamos, obviando esto, ¿verdad? Que serían los datos iniciales, a estos estados virtuales con estos grados de libertad. Lo que hago es, por ejemplo, romper este tensor y darle un grado de libertad de giro a este empotramiento. Y ahí se definen los dos estados virtuales correspondientes a la cantidad de estados virtuales necesarios por el hecho de que me salió de que tiene hiperestaticidad 2, ¿verdad? Quiere decir de que hay dos incógnitas que la ecuación de la estática no me va a poder calcular. Cuando se rompe un tensor es importante hacer el ida y vuelta, vamos a decir, porque el tensor al romperse genera una fuerza unitaria de tracción o compresión en ambos lados de la rótula, ¿verdad? Entonces es importante que si rompen un tensor pongan las dos componentes en los dos extremos del tensor, ¿verdad? Lo mismo si hacen, por ejemplo, un giro relativo acá, ¿verdad? Si esto estaba, por ejemplo, al comienzo empotrado en sí y le ponen una rótula, tiene que ir hacia la izquierda y hacia la derecha en los momentos. ¿Está bien? Bueno. Entonces, dicho eso, viendo acá, la primera parte es relativamente similar a lo que veíamos en primer parcial, ¿verdad?
El número de barras, el número de hipótesis reales, acá se pone 1 haciendo ver de que estas cargas puntuales y esta carga distribuida forman parte de la misma hipótesis real, ¿verdad? No estamos haciendo una división entre esto y esto. Y estamos diciendo que NH0 grado de hiperestaticidad de ahora, ¿no? Que vendría a ser, digamos, también número de hipótesis virtuales, si le quieren llamar, ¿verdad? 2, porque como le dije me salió hiperestaticidad 2. Número de desplazamientos es algo que vamos a ver la cantidad, la clase que viene, ¿verdad? Esto por el momento implica nomás qué cantidad de desplazamientos quiero quitar dentro de la hiperestática. Y número de componentes 3, una axial y dos flexiones. Como siempre, porque como les dije, se carga la normal derecha, el momento izquierdo y el momento derecho. Entonces, una axial, dos flexiones. Esto es igual a la primer parcial, ¿verdad? Los vectores de longitud, área, inercia y módulo de elasticidad, ¿verdad? Eso no cambia. En este caso, este ejercicio no tenía asentamiento, ¿verdad? Entonces, tanto RB, minúscula como mayúscula, queda igual a 0, ¿verdad? Esto tampoco era necesario cargar, pero a modo aclarativo, ¿verdad? Bueno, entonces dicho esto, ¿cómo se van a presentar los ejercicios en la práctica? Van a ser así, o sea, se le va a dar ya así, ¿verdad? Este sería el diagrama momento flector de la hipótesis virtual 1, que en este caso es liberando el tensor, ¿verdad? Y este sería el diagrama de fuerza normal de dicho estado virtual también. Y se le va a dar ya así. O sea, esta ya es las tensiones virtuales de la isostática fundamental para este estado virtual. Flector y normal. Para que ustedes justamente lo único que tengan que hacer es cargar la normal derecha, momento flector izquierdo y derecho. Así no va a ser en la teoría. En la teoría probablemente ustedes van a tener que sacar su isostática fundamental y sacar estos diagramas por su cuenta. Pero en la práctica ya se les va a dar. Se le da también el diagrama de la hipótesis virtual 2, que corresponde al par concentrado en este apoyo, para tanto el momento flector como la normal. ¿Y cómo se hace la carga? Entonces, matriz B, ¿verdad? Que vendría a ser las tensiones en el estado virtual. La matriz B en el método matricial es una matriz lista también de orden NC por NH0. NC porque normal derecha, flector izquierdo, flector derecho. Y NH0 cantidad de columnas, ¿verdad? Es decir, la normal derecha de la hipótesis virtual 1, todo lo que está en esta columna. Y la normal derecha de todo lo que está en la hipótesis virtual 2. Idem para flector izquierdo y flector derecho, ¿verdad? Esto indica que tiene cantidad de filas igual a 3, ya que consideramos normal derecho, flector izquierdo, flector derecho, mientras que las columnas indican de qué hipótesis virtual estamos obteniendo dicho esfuerzo. En el caso del ejercicio tenemos hiperestaticidad 2, por ello tenemos dos estados virtuales, es decir, NH0 igual a 2 y B es de 3 por 2 para todas las barras, ¿verdad? Los signos de los valores, lo que dijimos, barras verticales se miran de abajo hacia arriba, línea de visualización hacia la derecha, y las barras horizontales se miran de izquierda a derecha, línea de visualización por debajo, ¿verdad? Entonces, barra 1, por ejemplo. Esto, como tienen muchas barras, vamos a tratar de hacer, no todas, ¿verdad? Porque no quiero alargar de balde con algo muy repetitivo, ¿verdad? Entonces, veíamos que la barra 1, en este caso, es esta, ¿verdad? Entonces, nos vamos a la parte de la barra 1. Tengo que cargar la normal derecha primero en este caso, que es 0, ¿verdad? Entonces cargo 0. Me voy acá y veo el momento flector izquierdo, dice menos 4, y en el otro extremo menos 3.3. Entonces se carga menos 4, menos 3.3. Todo eso dentro de la primera columna porque es lo que se corresponde a esa hipótesis virtual. Ahora, la barra 2 en la hipótesis virtual 2, tengo que mirar ahora la normal derecha, que es menos 0.1, ya en la segunda fila, ¿verdad? Importante también acá indicar qué barra estoy cargando, ¿verdad? Y el momento flector 0 y 0. 0 y 0. ¿Está bien? Ahora, y esto es cómo se carga, digamos, en el Scilab, ¿verdad? O sea, 0, estos dos números como están en una misma fila pueden estar separados por coma para pasar a la siguiente fila, punto y coma. ¿Está bien? Ahora, acá por ejemplo vemos de que justamente vemos de izquierda a derecha, menos 4, menos 3. Acá ya nos daban los signos. ¿Está bien? Nos dice ya que este es negativo, este es positivo, dándonos a entender la línea de visualización que utilizó.
Pero hay veces que el FTool no nos da los signos porque la persona que, digamos, puso los resultados no da el signo. Entonces pongan ustedes la línea de visualización y si no tiene signo, ¿verdad? El diagrama, pongan la línea de visualización que se utiliza para resolver y en función a esa línea de visualización, esto evidentemente sería negativo porque está por encima de lo que se consideraría para esa línea de visualización las fibras inferiores. ¿Está bien? Bueno, y se carga de esta manera. Vamos a ver, por ejemplo, las barras 1 al 6 son todas horizontales, entonces siempre se van a cargar de la misma manera. Por ejemplo, vamos a la 2, por poner un ejemplo, ¿verdad? La normal derecha en este caso es menos 1 y va de menos 3.3 a menos 0.8. ¿Está bien? Y el estado virtual 2 va menos 0.1 y 0, 0 en la flexión. ¿Está bien? Con su carga en Scilab. Ahora, ¿qué pasa con las barras? Vamos a ver, creo que es la 7. Si no me equivoco, la 7, sí, la 7 es esta. Entonces, miramos primero la normal derecha es, en este caso, constante 0.2, 0, 0. Y ahora nos vamos a la hipótesis virtual 2, esa misma barra, la normal derecha en este caso es 0. Y el momento flector es menos 0.6, 0. Menos 0.6, 0. Mirando de acá a acá. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Para no repetir, ¿verdad? Porque todas las barras se cargan de la misma manera. ¿Qué pasa con las barras que van del 10 al 16? Que para el caso del ejercicio son las barras que estaban acá arriba. Todo esto son tensores, ¿verdad? Entonces yo sé que las barras del 10 al 16 son todas barras de dos fuerzas. Independientemente de que yo en la isostática fundamental quité la barra 14, ¿verdad? Para poner esa como hipótesis virtual. Pero del 10 al 16, independientemente de eso, estos son toditas barras de dos fuerzas. Eso que implica que yo solamente necesito el diagrama de normal para estas barras. No necesito el diagrama de momento flector. Y cuando yo quité un tensor, siempre hay que poner en esa hipótesis virtual del tensor, poner el valor unitario en la normal derecha. ¿Está bien? Vamos a ver eso. Barras 10 al 16, caso particular. La barra 10 al 16 son barras de dos fuerzas, por lo tanto solo requerimos el diagrama de fuerza normal en ambos estados virtuales, por lo que las componentes de ambas columnas en todas las filas correspondientes a flector izquierdo y flector derecho serán iguales a 0. ¿Está bien? Por ser barra de dos fuerzas. Cabe destacar que para el caso de la barra 14 es necesario utilizar el valor unitario correspondiente a la hipótesis virtual 1 en la normal derecha de dicha hipótesis para poder utilizar correctamente la ecuación Q sub 0 más Bx. ¿Qué significa esto? Que en la isostática fundamental no existe para el estado real de carga de ese tensor, pero sí existe en el estado virtual porque hay ahí una fuerza unitaria. Entonces, si yo voy a tratar de sacar, digamos, la tensión final en la hiperestática, que sí tiene ese tensor, se le tiene que incluir para utilizar esa misma ecuación. Se le tiene que incluir esa fuerza unitaria que define el tensor que estaba ahí. ¿Está bien? Y evidentemente eso va a estar multiplicado por X, simplemente, que es justamente la incógnita que yo no sé, ¿verdad? Que en este caso vendría a ser la fuerza de compresión o tracción que actúa sobre dicho tensor, ¿verdad? Dicho eso, se presentan únicamente los diagramas de normal de ambas hipótesis con todos los valores de B del 10 al 16, ¿verdad? Bueno, esto sería la hipótesis 1 y esto sería ya la hipótesis 2 virtual, hablando, ¿verdad? Entonces, la barra 10, por ejemplo, normal derecha 1.4, 0, ¿verdad? Y el resto, y flector izquierdo y derecho, todo 0, para todas estas barras. Ahora, el caso particular también se encuentra en lo que se aclaró de la barra 14, que es el tensor en la hiperestática, ¿verdad? Y la hipótesis virtual 1 es la que tiene una fuerza unitaria acá que define ese tensor. Entonces, en esa misma hipótesis se coloca el valor unitario. Siempre que hablamos de tensores que se quitaron, se pone ese valor unitario en la columna de esa hipótesis en la barra que define ese tensor.
Mientras que en este caso, para esta hipótesis no existe dicha fuerza unitaria, entonces todas las columnas o todos los componentes de esta columna son iguales a cero. ¿Está bien? ¿Hasta ahí todo bien? Bueno. Siguiendo ya con el estado real de cargas, este sería ya sobre la isostática fundamental, ¿verdad? Esto ya como apoyo de segundo género y sin el tensor. Y nos dan de vuelta el diagrama de momento flector y de normal que evidentemente hay que cargarlos, ¿verdad? Esto tiene la misma explicación que la matriz B. La única diferencia es de que en este caso esta tiene una única columna porque hay una única hipótesis real de carga. Ahora, si yo, por ejemplo, quería haber definido como las cargas puntuales en una hipótesis y esa carga distribuida en otra hipótesis, esto evidentemente iba a tener dos columnas, ¿verdad? Y se hubieran requerido los diagramas para este estado de carga y para este estado de carga. Pero como no es el caso, tiene una única columna acá. Entonces, es el mismo concepto, ¿verdad? Que la matriz B. La normal derecha en este caso es 10, nos indica que de tracción, y tenemos el momento flector menos 850 y a la derecha menos 390.6, ¿verdad? Y todas las barras se cargan de la misma manera. Llegados a las barras 10 al 16 otra vez, tenemos que saber de que todas estas son barras de dos fuerzas, ¿verdad? Entonces se cargan evidentemente simplemente sus normales derechas. Siempre su flector izquierdo y derecho van a quedar como cero por el hecho de que son barras de dos fuerzas y no asumen ninguna flexión. Pero en este caso no es necesario incluir el valor unitario porque en la isostática fundamental para el estado real de cargas no existe esta fuerza unitaria. Solamente existe en esa hipótesis que se quitó el tensor. Y una vez cargado esto nos queda la última matriz que era necesaria para calcular, ¿verdad? Que era la Q sub 0 minúscula, ¿verdad? Voy a la tabla 10.1 y tengo que en la barra 9, que es digamos ese pequeño voladizo, y tengo un caso de una carga distribuida de valor constante en este caso. Entonces tengo que ir a la tabla y observar, digamos, los valores de Q sub 0 minúscula para ese estado de carga en particular, ¿verdad? Y me dice que para carga distribuida uniforme a lo largo de la longitud, los términos de Q sub 0 serán P por L al cubo sobre 24. Ahora lo que hay que tener en cuenta es que, si se fijan acá, este valor es multiplicado por la rigidez de la barra en particular. O sea que para cargar la Q sub 0 que se requiere ahí, hay que dividir este valor por EI. ¿Está bien? Porque lo que nos interesa es Q sub 0, no Q sub 0 EI. Y entonces pasamos esto, que sería QL cubo sobre 24, QL cubo sobre 24, y dentro de este paréntesis que está sobre el, digamos, el denominador, incluimos EI, ¿verdad? Para hacer también esa división. Ahora, en este caso, como la carga distribuida es una carga vertical, no va a producir ningún tipo de deformación axial derecha. Por eso solamente nos dan los valores de rotación de los extremos. Porque si se fijan, todos los casos de carga acá son cargas transversales a la sección de la viga en particular, o son cargas de par concentrado que no están en el mismo eje, ¿verdad? Porque este esfuerzo está en el eje Z. Bueno, y este sería el caso del ejercicio, ¿verdad? Como dijimos, esta vendría a ser la rotación izquierda y esta vendría a ser la rotación derecha. Lo que hay que tener presente es que las Q sub 0 solamente se cargan para cargas en el tramo de una barra. ¿Eso qué quiere decir? No, si yo tengo, por ejemplo, una carga puntual, como se ve en este primer caso, por ejemplo, que están en el medio, si es que se quiere decir, por ejemplo, un caso más particular, donde A y B son iguales, esa es una carga que está en el tramo de esa barra. Ahora, si la carga P, por ejemplo, está en un nodo que comparten dos barras, ya no se carga dentro de Q sub 0. ¿Está bien? Eso más tienen que saber. Si la carga está en un nodo compartido por más de dos barras,
no se carga en Q sub 0 minúscula. Pero si está en el tramo, como cualquiera de estos casos, siempre se carga. ¿Está bien? Esa es la pequeña, no quiero decir regla, pero es porque estas son rotaciones iniciales por barras en el tramo de una barra. ¿Está bien? Y bueno, una vez que se cargó esto, ya tranquilamente el programa calcula solo la Q, ¿verdad? Porque van a ver en el código de Scilab que lo único que tienen que hacer ustedes ya para obtener, digamos, los valores de las tensiones en la hiperestática final es irse a la consola y pedirle la Q, no la Q sub 0, la Q mayúscula, ¿verdad? Y la Q mayúscula, como está definida, como habíamos definido, es Q sub 0 más V por X, ¿verdad? Entonces, dentro de un vector también, o una matriz lista, nos va a ir definiendo de la misma manera que se cargó Q sub 0 y V. Es decir, nos va a tirar la normal derecha, el momento flector izquierdo y el momento flector derecho en la hiperestática. Y ahí simplemente se realiza lo que hacemos de dibujar directamente con esos valores. Y evidentemente los signos con los que, digamos, nos sale la Q mayúscula siempre tienen que ver con los signos que se usaron para cargar independiente de si la barra es horizontal o si es vertical, ¿verdad? Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, acá. Bueno, entonces ya en el Scilab acá está todas las matrices V, Q sub 0, ¿verdad? Que por lo que les mostré cómo se carga, acá la Q sub 0 minúscula. A partir de ahí, el código calcula solo la matriz de flexibilidad y calcula las R sub 0, ¿verdad? Que serían las deformaciones iniciales en la isostática fundamental. A partir de ahí, él quita X, que vendrían a ser las incógnitas hiperestáticas, y obtenido X ya se puede aplicar directamente Q sub 0 más B por X, ¿verdad? Entonces yo le doy guardar, voy acá y pido Q mayúscula. Y acá tengo los valores para cada una de las barras, barra 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces esto vendría a ser la normal derecha, esto el momento flector izquierdo y este el derecho. Siempre teniendo presente de que la hiperestática se mira de la misma manera que se miró la isostática fundamental. Las horizontales de izquierda a derecha y las verticales de abajo hacia arriba. ¿Está bien? ¿Se entendió todo? Profe, Sí. ¿te puedo pedir si puedes volver a explicar, o sea, eso que mencionaste de la Q sub 0, que cuándo se usa y cuándo no? No entiendo muy bien la consulta. Vos habías explicado una parte, o sea, al final ya, para usar la tabla de Q sub 0. Esa parte Ok. Sí, voy a dibujar para que sea un poquito más didáctico ahora. Vamos a suponer que yo tengo una pieza simple, ¿verdad? Algo así. Y tengo una carga P acá, ¿verdad? Esta carga, ¿se ve lo que estoy escribiendo, verdad? Sí. Bueno, entonces esta carga P está dentro del tramo de esta barra que vamos a poner en rosado. Ahora está dentro de este tramo, entonces esta carga P va a producir una rotación Q sub 0 minúscula acá y va a producir una rotación Q sub 0 acá, porque está en el tramo. Ahora, si es que esa P, por ejemplo, en vez de estar en el tramo, está en un nodo, vamos a borrar este. Si está en un nodo compartido por más de una o dos barras, por ejemplo acá, esta carga P ya no produce estas dos rotaciones. Este caso ya no es necesario. Para este caso, Q sub 0 no. Para este caso, Q sub 0 sí. No sé si está más claro así. Sí, profe, genial. Profe, pero, Sí. o sea, ¿tiene que ver una rótula o solamente ahí donde, tipo la unión, ahí en el vértice? Sí. Digamos No así? hace falta que sea una rótula. Por ejemplo, vos puedes tener este caso también. Así. ¿Verdad? Y tener la carga P acá.
Este tampoco requiere Q sub 0. ¿Por qué? Porque está en un nodo que está compartido. En cambio, si vos movés esta carga P tanto hacia la izquierda, hacia la derecha, y se queda ya dentro del tramo de una barra, ahí sí ya necesitas Q sub 0. ¿Se entiende eso? Ya. O sea, en este caso, este no lleva Q sub 0 porque la carga P está en la rótula. Es decir, la rótula es, digamos, el nodo compartido por esta barra y esta barra. Ahora, si yo muevo la carga P acá, o muevo la carga P, digamos, hacia la derecha, este sí lleva Q sub 0. Y este también. Este también lleva Q sub 0. ¿Se entiende eso? Porque tipo todos los términos de Q sub 0 minúscula, no sé si se ve en el... creo que está en la tabla, por ejemplo. En esta tablita van a ver de que... se me escapó. Está en función a la posición que tiene la P, ¿verdad? O sea, en el caso particular de una carga puntual, ¿verdad? Que está a una distancia A del extremo izquierdo y a una distancia B del extremo derecho, en ese caso, van a ver de que el valor de Q sub 0 minúscula es dependiente de esos dos valores, ¿verdad? Como se puede ver acá, ¿verdad? Por ejemplo, la P A y B, y la carga está en función de A o B, ¿verdad? Entonces, como es P A por B y esto está en un extremo, sí o sí uno de estos dos valores va a ser 0, entonces no va a tener rotación. Entonces, sí, de esa manera es más fácil de ver. O sea, si es que la carga está en un extremo, uno de estos valores sí o sí se hace 0, entonces no genera rotación. Pero a mí particularmente siempre me pareció más sencillo para sacar, digamos, una regla de cuándo usar o cuándo no, saber de que si hay una carga en un tramo, requiere Q sub 0 minúscula, y si está en un nodo compartido por más de 2 barras, o como mínimo 2 barras, mejor dicho, no requiere Q sub 0. No sé si así queda un poco más claro. Sí, profe. O sea, mi duda no me das porque, viste, para el primer caso que le hiciste a la compañera, ese Sí. tenía un empotramiento, y viste que si yo me voy, o sea, si yo quiero hacer el momento de la barra horizontal y yo empiezo de la derecha, o sea, de la vertical, me voy hacia la izquierda, esa carga P que está en la punta me va a generar momento. Vamos a ver un poco. O sea, el abajo, el que me dijiste que ese. Viste que si yo me voy, yo empiezo, por ejemplo, quiero graficar el momento horizontal y me voy o sea, de la barra vertical hacia la barra horizontal. Sí. Ahí me va a generar, por ejemplo, un momento de esa carga P. Acá hay un empotramiento. No, ya sé, profe, pero te digo nomás, si me voy, por ejemplo, del empotramiento, subo y luego de ahí subo a la izquierda. Me voy a la izquierda, mi corte de derecha a izquierda me voy. O sea, vos me estás hablando de la barra vertical, ¿verdad? Sí, y luego de ahí yéndome hacia la barra horizontal. O sea, me voy tipo siguiendo de abajo a arriba, ¿verdad? Así mismo. Bueno, pero por ejemplo, en este caso, de buena primera, yo no puedo agarrar y decir esta carga me produce momento, por la simple razón de que esto está aplicado en un nodo. Y si yo hago el equilibrio de ese nodo, no quiero entrar en demasiados detalles de mecánica, ¿verdad? Pero si hago el equilibrio de este nodo, yo tengo esta carga P acá, ¿verdad? Digamos, este corte va a tener el valor del momento flector que llega en este empotramiento de esta barra horizontal, ¿verdad? El momento derecho, digamos, de esta barra horizontal, y en este caso sería el momento derecho de la barra vertical, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo no puedo decir yo ya no puedo saber cuánto de esta carga produce este y este. ¿Se entiende lo que te quiero decir? En cambio, eso es la razón por la que si está en un nodo, yo no puedo agarrar y poner como Q sub 0, porque yo no conozco realmente qué tanto de esta carga se va acá o qué tanto de la carga se va acá.
Mientras que en este caso es demasiado fácil ver de que esta carga P está completamente concentrada dentro de esta pieza horizontal, y lo que pase acá, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? En este caso, digamos, el equilibrio de este nodo que está acá viene con el momento derecho de esta barra horizontal, ¿verdad? Que ya está definido por esta carga P, y por equilibrio nomás acá ya se produce este momento derecho. Mientras que en este caso, esta P produce momento para acá y para acá, pero yo no sé cuánto se va en cada lado. ¿Se entiende? Eso sería más o menos el detalle mecánico de lo que pasa y por qué yo no puedo agarrar y decir esta carga P me produce tanto de momento vector acá. Mientras que en este caso sí se puede saber eso. No sé si eso te complica más la situación o... No, me aclaró más, pero ahí ya le caché. Bueno, ¿hay alguna otra consulta respecto a esto u otra cosa? Bueno, entonces, si es que no hay consulta, voy a parar ahora la grabación y le voy a pasar a la